Le llamé la enseñanza de hoy, se llama arrepiéntete y cree en el Evangelio. Amén. Y hay dos cosas, para las personas. Es uno que hay malas noticias y buenas noticias. Amén. Porque dice la palabra que el que comete pecado se va al infierno. Amén. Y pues si podemos ir a Marcos 1:15. Amén. Amén, gloria a Dios. Mark 1:15. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor. Thank you, Jesus. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, en el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y así se pueden sentar. Amén. Gloria al Señor. Quería empezar con lo que estábamos hablando, que donde hay 2 o 3 personas, ahí está Dios. Le estaba hablando a una persona hoy y le estaba diciendo que, está bueno que yo quiero que sí vengas a la iglesia, pero no nomás para hacerte miembro, no para dar tu cheque o algo así, porque con 2 o 3 personas estamos bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Y le quería preguntar hoy, ¿qué es el arrepentimiento? I want to ask, what is repentance? Amén. Arrepentimiento, ¿verdad? Es reconocer lo malo que estamos viviendo Amén. y buscar el cambio que podemos encontrar en Jesús. Amén, gloria a Dios. Y le quería preguntar al hermano también, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el primer paso para obtener el perdón para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Quería hablar hoy un poco del arrepentimiento. Como cuando yo vine a los pasos de Jesucristo, a veces las personas dicen, no, el arrepentimiento significa otra cosa, o significa esta cosa. Pero nosotros sabemos que arrepentimiento es dejar el pecado. Amén. Sí, ¿cómo se dice? Can you say you guys agree? ¿Ustedes están buenos con eso? Que dije que el arrepentimiento es que se hay que sacar del pecado. Arrepentirse de sus pecados. Sí. Amén, gloria a Dios. Y yo sabía eso cuando yo estaba leyendo la Biblia. Yo siempre sabía que cuando lo dije eso en la Biblia, yo sabía que me debía que cambiar. Amén. Porque va a haber muchos evangelios, muchas personas que van a decir, pues no, pues ya cuando eres salvo ya no te puedes perder. Amén. ¿Sí has escuchado eso o no? ¿Sí? Have you heard of once saved, always saved? What do you think of it? ¿Qué piensas de una vez salvo, que siempre vas a ser salvo? ¿Qué piensas? ¿Yo? Yeah. Pues, la Biblia habla de que procuremos de trabajar nuestra salvación con fervor y temblor. ¿Ya? Y podemos perder la oportunidad, ¿verdad? Amén. De ser salvos, ¿verdad? Y con descuido, ¿no? Amén. Con descuido, ¿sí me entiendes? Por negar tu fe, ¿sí me entiendes? Pero un cristiano debe de aferrarse más, ¿verdad? Amén. Prepararse, la preparación y convertirse Amén. constantemente, Amén. huir del pecado, porque si uno no hace la lucha, puede uno
perder la oportunidad de ser salvo. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa? Amén. También lo mismo como dice la hermana Erika, ¿verdad? Como diciendo, yo sé que mucha gente es una doctrina que enseñan que ya cuando aceptan al Señor Jesús ya están salvos para siempre, ¿verdad? Pero yo también lo miro de esta manera, ¿verdad? Es como diciendo, yo entiendo que vamos a pasar por luchas y pruebas, pero no significa que vamos a seguir viviendo nuestro pecado, ¿verdad? Porque, como decías, Dios nos llamó que nos arrepentíamos de nuestros pecados. Amén. No nos llamó que siga viviendo como tú quieres. Amén. Y sí, así es verdad, hermanos, que la Biblia dice que nos arrepentíamos. Arrepiéntate y ya no peques más. Amén. Por eso no podemos nosotros creer que una vez salvo, siempre va a ser salvo. Eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios es luz. Y en la luz no hay oscuridad. Y si dijimos que nosotros estamos en Dios, pero estamos en tinieblas, no seamos mentirosos. Si Dios no tiene, ¿cómo se dice? Tinieblas. Nos hace, ¿cómo se dice? Mentiras. Amén. Y le quería hablar de ustedes también. ¿Qué piensan cómo ustedes se vinieron al arrepentimiento? ¿Cómo viniste tú al arrepentimiento? Llegó la convicción a mi vida primero. Amén. Si no hay una convicción, no se arrepiente la gente. Amén. Hay gente que ignora la convicción y podrá estar 20 años en la iglesia y no se arrepiente. Amén, gloria a Dios. How'd you come to repentance? Amén. También yo, ¿verdad? Como diciendo, ¿verdad? Como los años que tengo de evangelio, ¿verdad? Yo sé que muchos años nunca lo pensé, ¿verdad? Nunca lo pensé que voy a cambiar, o a lo mejor porque no oí muchas prédicas que habló contra el pecado primero, pero yo me recuerdo cuando vi un video en YouTube, un predicador, ¿verdad? Como decía él, David Wilkerson. Él hablaba, ¿verdad?, sobre el pecado, y decía, es diferente. Dice, algo diferente de donde voy yo. Amén. Y hablaba sobre el pecado y sentía, es todo lo que yo hago. Dice, todo lo que él está diciendo que no tenemos que hacer, y eso es lo que yo vivo. Luego me recordaba que él decía que, ¿verdad?, si queremos alcanzar la salvación, nos tenemos que arrepentir y todo eso. Y que tenemos un Dios santo, no un Dios que es pecador. Amén, gloria a Dios. Amén. Y así puedo mirar que es verdad. Si tenemos un Dios santo, como decías tú, ¿verdad? Si es un Dios que está en la luz, no en tinieblas, entonces ¿por qué estoy yo en las tinieblas? Amén. Amén. Y así también puedo llegar así como en el arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Les digo eso porque el arrepentimiento es un enfoque grande que nosotros tenemos que dirigirles a las personas. Estás viviendo mal. Watch out. Mira dónde caminas. We have to tell people, careful what you're doing, because you're in sin. Bible says you have to repent of your sin. Es una cosa que nosotros tenemos que dirigir a cada persona, porque nunca van a pensar, pues, si no me arrepiento, porque necesito un Salvador. Amén. Y luego decía en la palabra que arrepentidos y creer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para ti? Básicamente el Evangelio para mí es las buenas noticias de salvación. Amen. So, what do you think of the gospel? Amén. Como decía, ¿verdad? También, semana alegre, ¿verdad? Nuevas noticias, ¿verdad? Amén. Es algo nuevo que fue presentado, ¿verdad? Porque Jesús vino, ¿verdad?, enseñando el camino a la verdad, ¿verdad? Porque Amén. mucha gente estaba confundido con lo que decía Moisés, y mucha gente estaba confundido con lo que decían los fariseos. Entonces, cuando Jesús vino, ¿verdad?, le vino a explicar la verdad, y así es como cuando miramos el Evangelio. Amén. Amén. Y así vino, el Evangelio es las buenas noticias, como tú dijiste, las buenas noticias. Es como enseñando la revelación de Cristo, porque sabemos que Cristo es el secreto que abre todas las cosas. Amén. Y también sabemos que nos explica que cómo Jesús nació, cómo se murió y cómo se resucitó. Amén. Y cómo es hijo de Dios. Porque muchos lo van a negar que no era hijo de Dios.
¿Sí sabes una religión que lo nega? Hay muchas. Amén. No solo hay 2 o 3. Yo creo que existen cientos y miles de religiones que niegan a Jesús. La Biblia lo habla, ¿verdad? Que el que no confiesa que Jesús vino en la tierra, así como hombre, o sea, en la carne, ese es el espíritu de Anticristo. Amén. Entonces, el que confiesa que Jesús es el Señor, Amén, gloria a Dios. es nacido, pues, ¿verdad? Amén. Es nacido de Él, ¿verdad? De Dios. Y confiesa que Él vino en la tierra, en carne y sangre, 100% Dios, 100% hombre. Amén. Entonces, el testigo de Jehová, uno de ellos niega, pero, o sea, la existencia de Jesús. Amén. ¿Verdad? Ellos solo Jehová. Entonces, para llegar a Jehová tienes que ir a través de Jesús. Amén. That's it, yeah. Y la cosa que digo que el Hijo de Dios es que la palabra dice que si hay un padre, pues debe que haber un hijo. ¿Cómo no haber un hijo? Amén. Y como dijeras, hay muchas personas que lo niegan. Los testigos de Jehová, los musulmanos, hasta los budistas, hasta los propios judeos lo negaron al Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y quiero ir al Romanos 3:23. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice la palabra que todos han pecado. No hay una persona que dice, no, pues si no ha pecado. Amén. Sabemos que todos han pecado, hasta la persona que tú piensas que es la más mejor persona del mundo, ellos también han pecado. Amén. Muchas personas no saben esto, pero hasta Moisés pecó. Amén. Mató al Egipto. Amén. Y luego, ¿cómo se dice? David se metió con una señora de otro hombre. Amén. Ellos también han pecado. Todas las personas del mundo han pecado, menos uno, Jesucristo. Sabemos eso, que Jesucristo vino para salvarlos. Amén. Y eso es parte del Evangelio, que Cristo vino a salvarlos. Amén. Que todos estamos en pecado, todos, cada persona en el mundo. Y dice que todos nos caímos short, ¿cómo se dice? Que estábamos destruidos de la gloria de Dios. Amén. Y por eso debe que venir Cristo, porque Cristo, Él hizo, ¿cómo se dice? Él cumplió toda la ley. Era la única persona que pudo hacer eso, porque Él era Dios. Amén. Y le iba a preguntar, ¿qué es pecado? ¿Cómo tú vas a explicar qué es pecado? How can you explain what is sin? Puedo mirar de esta manera, ¿verdad? El pecado es, ¿verdad? Es comenzando la desobediencia de Dios, no querer seguir lo que Dios quiere, la manera que vivimos. Entonces, si Dios dice que tú vayas, no queremos ir, ya es pecado. Amén. Yeah. Amén. Le voy a preguntar al hermano. Pues, el pecado, como dice el hermano, empieza por la desobediencia a Dios, ¿verdad? Y por eso es de que Dios dejó sus mandamientos en el antiguo, ¿verdad? Amén. Pero los mandamientos de Dios fueron dados a los transgresiones, los que transgredores de maldad, pues, Amén. para que se convirtieran, pues. Entonces,
Entonces, el pecado es malo, pues, Amén. ¿verdad? El pecado trae consecuencias, Amén, gloria a Dios. ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte, dice. Entonces, el hombre, pues, o sea, naturalmente, es su naturaleza, peca, pues, Amén. practica el pecado constante, Sí. ¿verdad? Pues la lujuria, teniendo esposa, mira a otras mujeres, y eso es, a eso se le llama práctica del pecado, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, el que viene a Cristo, ¿verdad? Todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas han pasado, ¿verdad? Y aquí tenía una lista de qué es pecado, transgresión de la ley, iniquidad, error, maldad, engaño, rebelión, violencia, orgullo. Y sabemos que Jesucristo vino y le dijo a las personas, si tú odias a tu hermano, es como lo mataste, ¿sí o no? Y si miras a una mujer y le estás haciendo como la quieres tener a ella, ya eres fornicador y adulterador. Amén. So Dios vino y nos enseñó que el pecado está en el corazón. Del corazón sale todas las cosas, la fornicación, el odio, viene todo eso desde el corazón. No es nada que nosotros nos metemos que no puede, ¿cómo se dice? Desfilar, ¿verdad? Ahí se defile. ¿Cómo se dice? ¿Ah? ¿Cómo decías? Lo que entra a la boca no es lo que hace daño. Amén. Eso es lo que no es que sale, es que sale. Amén. Y también si podemos ir al Génesis 2:16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estos son puntos para decirle a las personas que, aunque tú no pienses que estés en pecado, sí estás en pecado, porque muchas personas van a decir, no, pues yo no miento, pues eres orgulloso, haces muchas cosas así, ellos van a mirar que sí son pecadores, amén. Y aquí vamos a hablar de dónde vino el pecado, amén. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Amén. Le estaba diciendo que es una cosa como decía el hermano, es la desobediencia. Adán y Eva no obedecieron al Señor. Cuando Dios no diga que no lo comas, porque cuando lo comas te vas a morir. Y sabemos que el pecado, ¿cómo se dice? El pago del pecado es muerte. Amén. Y aquí nos enseña la palabra que ciertamente morirás. Amén. Y todas esas personas se han morido porque ellos. Así podemos mirar que el pecado sí entró al mundo. Ya nosotros todos podemos ser, ya todos nos moríamos. Amén. ¿Qué piensa eso? What do you think of that? Which one? The question? What do you think of sin coming into the world? What do you think of it? Which was the question though? Huh? How to think about it, what though? Like, what do you think of sin coming into the world? What do you think of just the story? Don't eat fruit. ¿Qué piensa de la historia de Adán y Eva? Pues yo puedo mirar, ¿verdad? Que Dios le dijo, ¿verdad? Que no coman del árbol, ¿verdad? Pero sabemos que el enemigo entró y engañó a ellos, amén, a Eva, y luego Eva, ¿verdad? Le dio a Adán. Amén. Entonces puedo mirar yo que el enemigo siempre nos va a engañar. Amén. Que podemos hacer lo que queremos, como diciendo, también nosotros podemos saber todo lo que Dios sabe. Y es como Amén. así.
¿Y qué piensa usted de la historia de Adán y Eva? ¿Qué sabe usted? Dios en ese momento fue bien claro con ellos, Amén. ¿verdad? Sí. Es como si Dios estuviera ahorita con nosotros, estamos conscientes aquí, y Él nos dijera, ¿te sabes los mandamientos? Yo creo que todos diríamos que sí. Nos haría la pregunta, ¿te la sabes? ¿Y cuáles son? ¿Verdad? Y podemos decir que me las sé todas. Y Jesús nos diría, te falta algo, vende todo lo que tienes. Amén, Y gloria a das a Dios. los pobres. Sí. Pero ahí es donde nos probará el Señor, porque los hijos de Dios son probados, ¿verdad? Y esta es, una respuesta, ¿verdad? Porque Dios nos prueba a cada individualmente, pues, ¿verdad? Por eso es de que uno tiene que orar, ¿verdad? Por discernimiento, como el enemigo habla. El enemigo, el diablo nunca va a venir con los cachos, ¿verdad? Porque si fuera así, nos espantáramos, corriéramos. ¿Sí me entiendes? Entonces dice que el diablo se viste de ángel de luz. Sí, amén. Entonces él va a hablar así como les habló a Adán y Eva. ¿A poco Dios les dijo que no comieran de este árbol? Y así le habló, pues. Y el diablo pues, le dijo que no iban a morir. Sí. Y ahí fue donde fue convencida a Eva. Amén. Entonces desobedeció a Dios. Es como decir, ¿a poco Dios les dijo que amaran a su prójimo? Yo estoy cansado, déjanos. Yeah. Nomás vayan a la iglesia. ¿Se me entiende? Así Sí, es sí. como el diablo va a hablar. Entonces, pero si Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, tenemos que amar a nuestro prójimo, aunque nos va a doler. ¿Se me entiende? Entonces, yo eso pienso, pues, que así es. Tenemos que obedecer a Dios. Amén. Y es verdad, tenemos que obedecer la palabra, aunque no nos guste, como dice el hermano, aunque no nos guste, porque dice la palabra que si te pegan aquí en este lado, dale también esta. Amén. ¿Cuántas personas quieren eso? Y si te quitan la chaqueta, también dale también la camisa. Amén. No tenemos que ser, no tenemos que amar a nuestro prójimo. Amén. Con el amor vienen muchas cosas. Amén. Si uno tiene amor, uno le va a decir el evangelio. Mira, te estás perdiendo. You know? Jesucristo vino para salvarte. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. No tenemos que amar a las personas, no tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque el diablo sí va a venir. El diablo sí va a venir. You know? No, pues tú haces lo que tú quieras. La dije a las personas del mundo. Y no hay Dios. Nosotros sabemos que sí hay Dios. Amén. Porque ya le dijo, ya usted le ha elegido el testimonio que yo tuve. Amén. Que yo tenía una visión, ¿cómo se dice? Un sueño que me iba a ir al infierno. Amén. Y ¿cómo se dice? En ese tiempo, esos diablos me están riendo. Me estaban riendo cuando Dios me estaba diciendo más cerca. Y gracias a Dios por ese testimonio, le quería dar gracias a Dios, porque sí le ha ayudado a las personas. Amén. El hermano lo puso en el YouTube. Y hay personas que comentan y lo miran y dicen, gracias por tu testimonio. Y hay personas que lo rechazan, pero más mejor las personas que sí lo aceptan. Amén. Y yo también a veces le hablo a las personas que yo me iba a ir al infierno. Porque a veces muchas personas no creen eso, pero yo les digo que yo sentía que me iba al infierno. Y lo más importante
era que yo estaba en pecado y me iba al infierno, y también que rechacé al Hijo, porque muchos lo van a rechazar. Amén. Gloria a Dios. Y si podemos ir a Romanos 6:23. Y aquí podemos mirar la mala noticia y podemos mirar la buena noticia. Amén. Romanos 6:23. Por la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es importante decirle a las personas que el pecado le van a pagar muerte. Amén. ¿Y qué significa muerte? La muerte es, ¿verdad?, de no estar en la presencia de Dios. Amén. Estar lejos de Él. Amén. ¿Y usted qué sabe de la muerte? Pues la muerte es sin vida. ¿Sí me entiende? La Biblia habla de una segunda muerte. Y la primera muerte es cuando las personas literalmente viven, pero una vez mueren, darán cuenta a Dios. Dios va a pagar conforme sus obras. Y allá Dios, en la segunda muerte, serán lanzados al lado del infierno, dice. Entonces, de ahí tiene que nacer, o sea, el hombre cree en el Evangelio, tiene que nacer en el corazón del hombre, arrepentirse, tiene que arrepentirse. Amén. Para que no vaya pues a esa segunda muerte, Sí. y para que tenga vida eterna. Amén. Se arrepiente de sus pecados. Sabemos que hay un infierno. Cuando uno se muere, las personas que no aceptaron a Jesucristo se van a ir al infierno. Amén. Y luego cuando la segunda muerte es cuando se van al lago de fuego. Amén. Y nosotros que somos, que creemos en Jesucristo, sabemos que no vamos a ir a ese lago de fuego, que era para los ángeles del diablo, el diablo y para sus ángeles. Amén. Por eso, como se dice, cuando Dios viene a los pies de Jesucristo, y no, porque de veras, ¿cómo uno puede amar a Dios si no puede mirar esa cosa muy grande que Dios le hizo para él? Porque muchos dicen, no, pues yo conozco a Dios, cuando le habla de personas, ¿sabes? Pero ¿cómo van a saber si no saben de qué le salvó el Dios? De una cosa muy grande, una cosa muy fea. Amén. What do you think of that? ¿Qué crees de eso? Del infierno. From the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Sí, Como una, just say like an experience or something that you had. como estamos diciendo, ¿verdad? Yo siempre me pongo a pensar que, wow, el Señor me salvó del infierno, ¿verdad? La gente dice, hay no que hablar del infierno, pero, ¿verdad? La gente que me conoce, yo siempre hablo del infierno, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor me salvó de ese lugar, donde yo, como decía, ¿verdad? El pago, ¿verdad?, del pecado es la muerte. Entonces yo sabía que mi llamado ya era para ir al infierno, antes, ¿verdad?, de venir a Cristo. Pero ya cuando venimos a Cristo, yo creo por fe, yo sé por fe, ¿verdad? Mientras yo sé que estoy bien delante de Dios, yo digo, yo ya me voy para el cielo. Entonces yo miro de esa manera, yo me voy para el cielo y yo me voy con Dios. Amén. Mientras, como decimos, ¿verdad?, no que estoy salvo ya para siempre, sino mientras que sé yo que estoy bien delante de Dios, yo sé si alguien me tiene un vaso en el corazón, yo me voy con el Señor, ¿verdad? Y no voy a ir a un lugar que si antes, cuando estaba fuera de Dios, yo sabía que si yo me muero, yo me voy a un infierno. Porque dije, si hay un Dios, si hay un infierno, si hay un diablo, entonces si los malos van al infierno, yo voy para allá también. Y entonces, en esa manera, ¿verdad?, yo siempre le doy gracias al Señor, porque igual contigo al cielo. Amén.
como dice el hermano, que él sabía que si se estaban en sus pecados, ese era el rumbo del infierno, amén. Y también yo me sentía así cuando yo era más joven. Ahora, como dice el hermano, ahora yo con fe, yo no puedo hablar y decir, no, yo voy a ir al cielo, amén. Aunque no estamos ahí todavía, pero nosotros sabemos, amén. ¿Qué piensa usted de esto, de Romanos 6:23? Como una experiencia, ¿cómo te hablaron al Evangelio? ¿Cómo empezaste a venir? Yo llegué hospitalizado, pero en mi tiempo ya se oía ya como hablaba más del infierno, pero yo como que entre mí creer o no creer, que ¿dónde está Dios? Ya que decía yo, ¿dónde está Dios? Entonces yo lo vi con ojos espirituales. Después de que yo entendí muchas cosas. Primero no entendía nada, porque entré internado en el hospital, ¿verdad? Entonces un hermano me invitó a la iglesia, pero en mi corazón nació, pues, o sea, en poner mi fe en algo, o en alguien, pues. Nunca entendí que Jesucristo estaba vivo, o sea, espíritu. Nunca entendía yo eso. Sí. Mi Dios era el palo, pues, ¿me entiendes? Sí. Le adoraba el palo. Entonces, o sea, un Dios muerto, pues, ¿verdad? Entonces, llegué a la iglesia, fui a la iglesia hasta que entendí que había un grupo de cristianos en la tierra, y que había un Dios vivo, ¿verdad? Entonces que entendí que Dios me salvó del infierno, porque yo pues básicamente yo presentía la muerte en mí. Entonces decía yo, pues yo creo que voy a ir al infierno, pero llegó Dios a tiempo. Amén, gloria a Dios. Me rescató. Bueno, yo no lo encontré, Él me encontró. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Porque así dice la Biblia. Entonces, con el tiempo, entendí que esa era la mano de Dios que extendía para ayudarme. Porque antes de que llegara al hospital, yo clamé a Dios. Yo le dije: Dios, si tú existes, ven a mi vida. Estoy cansado de la vida que llevo. Amén, gloria a Dios. Si existes, prometo seguirte y buscarte. Amén. Y hasta aquí estoy, ¿no? Porque sí existe Dios. Amén. Entonces Dios se movió de una manera muy especial. Entonces esa fue la respuesta de Dios a través de la hermana. Con ojos espirituales lo veo, pues. Entonces, por fe, pues, Amén, en Cristo soy salvo por la gracia. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando yo empecé a llegar a los pasos de Jesucristo, primero creo que fue salvado mi hermano más mayor. Amén. Y luego creo que Eric, el Dragon. Amén. Y luego era yo. Amén. Pero yo tuve como unos años que yo sabía del Evangelio, pero casi como lo rechacé, ¿verdad? Pero gracias a Dios que vine. Y yo sabía cuando yo viniera, ¿cómo se dice? Uno que estaba predicando, pues yo sabía como uno de estos días, como lo hizo tal Jesucristo. Pero ¿cómo se dice? El predicador estaba hablando cosas como ¿cómo se dice? Que yo sabía que era real. Ella estaba hablando de unas cosas que hicieron una estatua del diablo, como lo ponieron en el capital, algo así, ¿verdad? Y yo dije, no, pues el tiempo ya casi se acaba.
¿Qué me voy a hacer? ¿Por qué me voy a gastar en el mundo si el tiempo ya se acaba? Lo voy a perder todo. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? El que gana su vida, lo pierde. Amén. Y el que pierde su vida, lo gana. Amén. Como diciendo, yo he perdido mi vida por el Evangelio. Amén. Yo lo perdí, pero lo gané. Yo sé que este mundo, dice la palabra que este mundo se pasará. Toda la cosa de este mundo pasará. ¿Qué vale que ganes todo del mundo y luego pierdes tu alma? Y le digo también a las personas, a veces les digo esas cosas y como, porque yo sé cómo me sentía, ¿sabes? Yo sé cómo me sentía, pues, ¿por qué lo voy a perder todo más por unos poquitos años? ¿Verdad? Y muchas personas así les hablo porque es verdad. ¿Por qué te vas a perder una cosa muy grande por una cosa muy chiquita? Amén. Y podemos ir a Juan 3:16 al 21. Gloria a Dios. Y lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y está en la condenación, que la luz vino al mundo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean reprendidas. Amén, gloria a Dios. Y así me sentía cuando no llegaba a los pies de Jesucristo. Amén. Porque tenía la chance de ser salvo, pero como dice la palabra que estaba en tinieblas y no quería venir la luz. Amén. ¿Ustedes se sentían así o casi no? Que como sentías que necesito dar mi vida a Cristo, pero estoy en pecado, todavía no. ¿Tú te sentías así o no? Yo tuve 1 año y medio de proceso. Yo en el Evangelio yo aún pecaba, pero después de eso Dios me siguió limpiando. Dios me enseñaba qué área de mi vida tenía que cambiar, que yo tenía que cambiar. Entonces, y así fue mi proceso. Para usted, también a mí era lo mismo, ¿verdad? Yo no me gusta mentir, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad? Que el pecado es como algo sabroso, ¿verdad? Entonces para mí, mi vida era como, me gusta hacer el pecado, porque voy a un lugar donde me dice que no tengo que hacerlo. Entonces para mí, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? No que venía a la luz, ¿verdad? Porque me gustaba hacer lo que es pecado, ¿amén? Pero, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Cuando oí la prédica del pastor David Wilkerson, entonces ahí pude reconocer, ¿verdad? Que aún así que acepté Cristo, así voy a llegar a un lugar que se llama el infierno, porque de verdad no vine a la luz de verdad, sino solamente que lo oí y pensé que estoy salvo, pero no era. Entonces ahí, ¿verdad? Yo pienso que es bueno reconocer que sí tenemos que dejar las cosas que esta vida nos da. Amén. Que a veces no queremos venir al Evangelio porque
el amigo dice, ¿por qué vas para allá? ¿Verdad? Entonces, a veces nuestro amigo es nuestro Dios, ¿verdad? A veces todo el pecado es nuestro Dios. Es algo que adoramos. Sí. Entonces, eso es lo que yo puedo reconocer, ¿verdad? Que, ¿por qué me voy a un infierno para ellos? ¿Verdad? Y mejor así, ¿verdad? Si Dios me está dando una oportunidad de salvación, entonces, ¿por qué no, ¿verdad? Encontrarlo, buscarlo? Un encuentro con eso. Y es verdad, por un momento a veces sentimos que necesitamos las cosas del mundo. A veces las personas sienten como lo necesitan, los zapatos, el carro, la troca, todas esas cosas, ¿verdad? Porque como se dice, le estaba hablando a una persona y él también es cristiano y como se estaba muriendo, ¿verdad? Y dije cuando se estaba muriendo que sentía que no le importaba cuál zapatos tenía, ¿verdad? No le importaba cuál carro, cuál ropa tenía, porque se estaba muriendo. Sabía que la cosa más importante eran las cosas de Dios, que no le importaban unos zapatos, ¿verdad? Y también yo me sentía así como tenía esa cosa, ese sueño, como me sentía como arrepentimiento, como no, pues ¿por qué no me di la vida al Señor? ¿Por qué no lo di? ¿Por qué yo escogí, ¿verdad? Las personas que no se burlan de mí, más de aceptar a Jesucristo? Porque muchas personas lo rechazan por orgullo, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues ¿qué van a decir de yo como dijeron la mano? ¿Qué van a decir que yo voy a la iglesia? ¿Por qué me voy allá? Porque muchos lo van a hacer burla, amén. Muchos van a decir muchas cosas negativas de la iglesia, pero gracias a Dios que nosotros sabemos que toda esa cosa ni es nada. Toda la cosa que no, pues que el dinero, nomás quieren el dinero a la iglesia. Y le digo a las personas, pues si no quieres traer dinero, está bien, ¿qué me importa? Y como se quedan como sorprendidos, como que, ¿verdad? Y le dije también, ven a la iglesia, pero aunque no vengas, acéptale a Jesucristo en tu casa, ¿verdad? Y es una persona que le estoy cortando el pelo, pero es el tiempo de él, es el tiempo, porque le hablo el evangelio y salen cosas que, por leer la palabra, ¿verdad? Por leer la palabra sé muchas cosas, ¿verdad? Y como se dice, esa persona dijo que quiere venir uno de estos días, pero le dije, la cosa que debes empezar es el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cómo uno puede venir a Jesucristo sin arrepentirte? ¿Por qué necesitas un Salvador? Le está diciendo, ¿por qué necesitas un Salvador? Si no sabes que estás en pecado, ¿verdad? Es una cosa muy importante para las personas, para que reconozcan, ¿verdad? Y cómo se dice, ¿qué piensa eso? Like, what do you think of that? What do you think of telling people that they're sin, que están en pecado y que necesitan un Salvador? Yo pienso, ¿verdad? Es bueno hablar a la gente del evangelio, ¿verdad? Como siempre decimos, va a haber gente que va a decir, yo no soy malo, yo no robo, no digan malas palabras, pero aún así, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Mucha gente le va a negar a Jesús por su sabiduría. Ellos van a decir, yo no soy, ¿verdad? Alguien que no es inteligente, porque voy a querer algo falsedad. Entonces lo mismo, ¿verdad? Aún así esa persona que se cuida, a lo mejor está casado y no está en adulterio, pero aún así ya negó a Jesús. Y eso, ¿verdad? Dios no lo mira como justicia. Entonces aún así esa persona, ¿verdad? También necesita a Jesús también. Y también nosotros, ¿verdad? Los que estamos en pecado también, ¿verdad? Vamos a necesitar a Jesús. Porque, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Porque si no creemos en Jesús, vamos a llegar a un lugar donde va a llegar toda la gente que no quiere creer en Jesús. Toda la gente que le negaron y se burlaron de Él. Entonces es bueno hablar de que nos arrepentimos y hay que creer. Y la palabra tiene poder, amén. The power, the word has power. For me it was very strong. Every time I hear it, it'll make me cry. How about for yourself? Como para usted. Sí, como a veces cuando estoy leyendo, a veces sí me salen lágrimas, ¿verdad? Como siempre, cuando miro que tenemos un Dios bueno, y cuando miro la fe, que Dios es un Dios que puede hacer un milagro, y
Y a veces me pongo a llorar como yo sé que Dios lo puede hacer un día en este lugar y así. Me Amén. pongo lágrimas al alma. Amén, gloria a Dios. Le estaba hablando que cuando yo empecé a venir a los pasos de Dios, cuando las personas me hablaban de Jesucristo, como yo me sentía a llorar, ¿verdad? Porque la palabra es muy fuerte, toca el corazón, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo te ama. ¿Cómo te sentías cuando las personas te hablaban en el Evangelio? Pues no recuerdo quién fue la persona que me habló de un principio, solo me invitaban, pero en realidad fue que yo llegué a la iglesia, hablaban de Cristo, que perdonaba, que libertaba, que perdonaba pecados. Entonces, como uno cuando llega primera vez, si tiene uno miedo, pues, ¿qué está pasando? No están los santos de yeso. ¿Se me entiende? Sí. Entonces, ¿qué hay aquí? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, hablaban del Cristo, ¿verdad? Y hablaban del pecado, ¿verdad? El pecado, básicamente, pues el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, y pues cuando la palabra llega a tu vida y te está hablando, o sea, individualmente, ¿sí me entiendes? Mucha gente le dice, me están tirando piedradas, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que la piedra es Cristo Amén. y Cristo es la palabra. Sí. Entonces llega al corazón, ¿verdad? Y es la luz que saca todo el pecado. Amén. Entonces no nos queda más que confesarle a Él Amén. nuestros pecados y arrepentirnos, un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Reconocer que Él es Dios, que no hay otro. Amén. Gloria a Dios. Le estoy preguntando eso porque, como dice, quiero que reconozcan como, no estoy diciendo que perdiste tu primer amor, pero como si se recordar ese primer amor, ¿verdad? Cuando ponemos primero, digamos, a Jesucristo. Qué bueno nos sentimos, ¿verdad? Cuando primero vinimos, yo me sentía muy alegre. Yo me sentía muy alegre y ya sabía, pues ya encontré el Dios del universo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cuando yo empecé a llegar, a lo mejor sí, como tú decías, a lo mejor me tardó como 1 año y medio, pues a mí me tardó más, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios que estoy aquí, amén. Y no todos a lo mejor van a tener la misma experiencia, como tú dices, 1 año y medio, No todos. amén. Y como se dice, a mí se me tardó un poquito más, y sé que mi hermano a lo mejor era más rápido también, amén. Pero le doy gracias a Dios que estoy aquí. Le doy gracias que, por los hermanos también aquí, que estamos aquí. Y así quería terminar.